En el tercer año de nuestro matrimonio, escuché por casualidad a Peyoe hablando de mí con su blanca luz de luna. Me elogió por ser una buena ama de casa. Me respetaba, pero nunca pudo amarme. Su blanca luz de luna le preguntó, ya que insistía en traerla de vuelta a la mansión, ¿me distanciaría de él? Peyoe negó con la cabeza. Me quiere muchísimo. Sin duda te aceptará. Pero lo que no esperaba era que al día siguiente, los papeles del divorcio que escribí aparecieran en su estudio. Al tercer día, después de que Peyoe recuperara su blanca luz de luna, los encontré abrazados en un rincón del jardín. Es una buena directora. Mientras yo estoy librando batallas, ella gestiona los asuntos de la casa con total orden. Ya no puedo entregarle mi corazón, así que solo puedo darle el título de esposa de general. Esa frase me dejó paralizada. Son Chingru se acurrucó obedientemente en sus brazos, con una voz lastimera y delicada. Peilan, ¿y si mi hermana se distancia de ti por mi culpa? Peyoe negó con la cabeza. No lo hará. Está locamente enamorada de mí. Sin duda te aceptará. Me quedé en silencio, no muy lejos, observando a estas dos personas. Mi expresión estaba aturdida. Al tercer mes de la campaña de Peyoe, subí a la montaña a rezar por sus bendiciones, como cualquier otro día, pero por capricho del destino. Entre todas esas placas de madera con oraciones atadas con cordel rojo a las ramas densamente sombreadas, mis ojos se posaron en la letra de Peyoe. Solo deseo que Chingru y yo estemos juntos toda la vida sin quejas ni preocupaciones. La fecha de la firma fue la primavera del cuarto año de 11 yuan. Mi corazón tembló violentamente. Para entonces, Peyoe y yo ya llevábamos un año casados. Y ahora llevamos 3. Peyoe nunca había mencionado a Son Chingru, y pensé que su obsesión juvenil se había desvanecido poco a poco. Pero ese día, Peyoe regresó de su campaña militar. Corrí alegremente a la entrada para saludarlo, solo para verlo ayudando con cuidado a una mujer a desmontar del caballo. Era nada menos que su amor de la infancia, Son Chingru. Aún así, intenté engañarme a mí mismo. Peyoe simplemente no soportaba verla sufrir, pues estaba completamente sola. Solo después de presenciar esta escena con mis propios ojos, comprendí que Peyoe nunca me había amado. Sin embargo, él estaba seguro de que yo estaba perdidamente enamorado de él. Aunque la reputación de la familia Son se ha restaurado, el padre, los hermanos y otros parientes mayores de Chingru fallecieron por enfermedad, dejándola sin ningún apoyo. Así que la traje conmigo. Esta fue la primera explicación que me dio Peyoe tras regresar de su campaña. Lo miré y le dije en voz baja, esposo, has estado en campaña más de 3 meses. ¿De verdad es esto lo primero que tienes que decirme a tu regreso? Peyoe se quedó atónito por un momento, pero no dijo nada más y respondió con indiferencia, todavía tengo asuntos oficiales que atender. Esta noche descansaré en el estudio. La ventana del dormitorio no estaba bien cerrada. Entró una ráfaga de viento y la luz de la vela titiló débilmente, atenuándose cada vez más. De repente recordé el día que Peyoe me propuso matrimonio. El año en que Peyoe alcanzó la mayoría de edad, el padre Son cometió un crimen y toda la familia fue exiliada a la frontera. Peyoe enfermó gravemente e incluso se arrodilló ante el emperador para implorar clemencia, sin preocuparse por su propio futuro. He oído que el día que Son Chingru dejó la capital, Peyoe cabalgó junto al camino, prometiéndole, si no te casas conmigo, yo, Peyoe, no me casaré en mi vida. Apenas había pasado un año cuando la anciana señora Pei enfermó gravemente. Su único deseo era ver a Peyoe casado antes de morir. Mi matrimonio con Peyoe fue muy apresurado y sencillo. Pero en nuestra noche de bodas, cuando Peyoe me levantó el velo y nuestras miradas se cruzaron, mis mejillas seguían sonrojadas. Pensé que con el tiempo, algún día podría vivir en armonía con mi esposo. Estaba completamente equivocada. Después de esa noche, Peyoe le consiguió una residencia afuera a Son Chingru. Cada pocos días encontraba una excusa para ir a visitarla. Cuando Son Chingru casi fue acosada por un libertino en la calle, Peyoe se puso furioso y lo azotó. Desde entonces, siempre que Son Chingru salía, se quedaba a su lado sin irse.
Pero mi criada dijo, el general debe preocuparse por usted, señora. Echó a la señorita Son porque temía que le diera demasiadas vueltas. Mira qué bonita es la horquilla nueva que te regaló. Guardé silencio. Unos días después, tras terminar mi inspección rutinaria de las joyerías que llevaban mi nombre, me encontré con Son Chingru, a quien no había visto en muchos días. En cuanto me vio, sonrió. Esa horquilla dorada le sienta bien, señora. Pei Lang me eligió muchas ese día, pero pensé que esta le quedaba mejor a la señora, así que le pedí que se la regalara. Vi el amuleto de seguridad atado a su cintura que solía llevar colgado de Pei Yoe. El descarado favoritismo de Pei Yoe la llenó de satisfacción. Sin embargo, yo no estaba ansioso. Gracias, señorita Son, por su preferencia. Si le gustan, mi tienda tiene muchas más horquillas y adornos. Como no tiene plata, pídale a Pei Yoe que se los compre. De cualquier manera, el dinero termina en el bolsillo de la familia Pei. Una señora conocida cercana se burló. Aparte de las prostitutas de burdel, ¿quién más dejaría que un hombre que no fuera su padre, hermano o esposo les comprara joyas? De verdad. El rostro de Son Chingru palideció, pero de repente sus ojos se llenaron de lágrimas al mirar hacia atrás. La expresión de Pei Yoe era fría. Trato a Chingru como a mi propia hermana. Está sola, así que la ayudo a conseguir algunas cosas. Bangwan, no le des tantas vueltas. Al oír la palabra hermana, Son Chingru tembló por completo y lo miró con incredulidad. Pei Yoe apartó la mirada y caminó a mi lado. Si la señora no tiene nada más que hacer, volvamos juntos a la mansión. No miró atrás ni una sola vez, aparentemente poniéndose de mi lado. Pero sabía que a quien no le importaba era a mí. Hizo que Son Chingru se mudara porque temía que se quedara en la mansión del general sin un estatus adecuado, solo le preocupaba su reputación. Decir que era cariño fraternal delante de los demás era la misma razón. Si a Pei Yoe le importaba, ¿cómo podía ignorar que la tienda donde me compró la horquilla dorada estaba a mi nombre? ¿Cómo podía darme algo que Son Chingru había rechazado solo para humillarme? ¿Y cómo podía llevar el amuleto de la paz que obtuve arrodillándome ante Son Chingru? Tras su regreso a la mansión, Pei Yoe también se mostró inquieto. Varias veces quiso abrir la boca para decir algo. Pero lo primero que llegó fueron noticias de los sirvientes. La señorita Son lloró largo rato después de regresar, y ahora mismo ha desaparecido. Pei Yoe se levantó de golpe, con los puños apretados mostrando las venas hinchadas. Ni siquiera tuvo tiempo de decirme una palabra antes de salir corriendo. Durante todos estos años, Pei Yoe nunca tuvo concubina y fue amable y cortés conmigo en días normales. Incluso los momentos íntimos nocturnos eran extremadamente reservados. Así que, tras el regreso de Son Chingru, finalmente presencié con mis propios ojos como Pei Yoe, justo delante de mí, tenía toda su atención capturada por otra mujer. Una oleada de amargura me invadió el corazón de repente, ignorando los intentos de los sirvientes por detenerme. Yo también saqué un caballo y lo seguí. Mi padre era un antiguo subordinado del viejo general Pei Yi, y yo también crecí a caballo de niño. Pero después de mi ceremonia de mayoría de edad, renuncié a todo y, bajo la tutela de mi madre, aprendí administración del hogar y contabilidad, música, ajedrez, calerta y pintura. Hacía años que no montaba a caballo. La tierna carne de la cara interna de mis muslos estaba en carne viva y me dolía, y el viento feroz aullaba junto a mis oídos. Detuve mi caballo, viendo cómo Pei Yoe atrapaba a Son Chingru, quien estaba a punto de caerse del acantilado. Son Chingru lloraba tan fuerte que apenas podía respirar, golpeando desesperadamente a Pei Yoe, luchando por que lo soltara. No debería haber regresado. Mi padre y mi hermano han muerto, y todos pueden acosarme y menospreciarme. Suéltame. Prefiero morir e ir a verlos ahora mismo. Pei Yoe la abrazó con fuerza y se negó a soltarla hasta que Son Chingru lloró hasta cansarse y no le quedaron fuerzas. Levantó la cara y miró a Pei Yoe con expresión obstinada. Mentiroso. Dijiste que no te casarías con nadie más que conmigo. Los ojos de Pei Yoe estaban llenos de culpa. No fue mi deseo. Es solo que...
Ya te fallé. No puedo fallarle también a Bangwan, dijo Son Chingru entre sollozos. Entonces, ¿por qué viniste a provocarme otra vez? Me dijiste claramente que no la amas en absoluto. Lloró hasta quedarse ronca. Peyoe, no quiero ser una concubina. Eres todo lo que me queda. Me lo prometiste claramente. Por favor, no me falles. ¿De acuerdo? Peyoe me daba la espalda, así que no pude ver su expresión, pero sí vi que la abrazaba lentamente con más fuerza, como si quisiera fundirla en su propia sangre. Luego levantó la barbilla de Son Chingru y la besó con fiereza. Son Chingru se quedó atónita por un momento, pero luego respondió con aún más pasión. Si no fuera la esposa de Peyoe, habría aplaudido esta escena de espejos rotos que se reconstruyen, de sufrimiento que termina en dulzura. Los sirvientes dijeron que saliste a montar hoy. Cuando Peyoe regresó, la noche ya era profunda y llovía a cántaros. Asentí. Peyoe dudó un momento, pero aún así habló. Bangwan, quiero traer a Chingru de vuelta a... ¿Con qué estatus piensas dejarla quedarse en la mansión del general? Preguntó Peyoe con dificultad. Como concubina, me levanté y caminé hacia él. Pero esposo, cuando te casaste conmigo, me dijiste que en esta vida jamás tomarías una concubina. Chingru es diferente. Joe soltó sin pensarlo. Sonreí y di la orden de irme. Esposo, puede que me haya resfriado. Dormiremos en habitaciones separadas esta noche. Peyoe se quedó atónito, abrió la boca queriendo decir algo, pero aún así se fue. Al rato, entró mi criada personal, Furón. La señorita general dejó la mansión y se fue a casa de la señorita Son. Furón era la doncella que traje de casa. Me fue incondicionalmente leal, con los ojos llenos de ira y decepción. El general sale del patio principal de su mansión a altas horas de la noche para ir a casa de la señorita Son. Si se corre la voz, ¿qué dignidad le queda a la señora? ¿O es que el general está seguro de que la señorita Son entrará en el patio trasero en unos días? ¿Así que actuar así ya no importa? Al escuchar las palabras de Furón, curvé lentamente los labios. Sí, ¿estás seguro? Volví a pensar en lo que le oí decir a Peyoe aquel día en el jardín trasero. Me ama con locura. Sin duda te aceptará. La lluvia fuera de la ventana arreció con esporádicos truenos. Furón, tráeme papel y pincel. Escribí, trazo a trazo, un acuerdo de divorcio. No sé si lo que Peyoe quería decir antes de irse era que se quedaría y me haría compañía. Peyoe sabía que le tenía miedo a los truenos. La primera noche tormentosa después de casarnos, me despertó el trueno y temblé mientras me escondía en sus brazos. Peyoe se quedó atónito un momento antes de abrazarme, con voz firme, mientras me decía que no temiera su presencia. Desde entonces, siempre que hubiera truenos y lluvia, mientras estuviera en la capital, hiciera lo que hiciera, priorizaría estar conmigo. Todos estos años serví a mi suegra y me encargué de los asuntos de la casa sin descuidar ni un solo día. Antes de fallecer, también le instruyó a Peyoe que me tratara bien. Pasamos de ser corteses y respetuosos al principio a ser cada vez más cercanos. Pensé que Peyoe y yo nos enamoraríamos con el tiempo. Aunque fuéramos una pareja armoniosa, tarde o temprano nos convertiríamos en una pareja envidiada, pero Son Chingru regresó. Todos esos momentos íntimos, todo ese cariño y afecto, se convirtieron en nada más que una ilusión. Dejé los papeles del divorcio en el escritorio del estudio de Peyoe, empaqué mis cosas y regresé a casa de mis padres. Peyoe, hay algo que entendiste mal. Te amo, pero no me he perdido del todo. Si pisoteas mis sentimientos así, me iré. La noche siguiente, Peyoe vino. Mis padres, como era de esperar, no lo detuvieron, así que Peyoe irrumpió en mi habitación hecho una furia. Moban, ¿qué significa esto? ¿Quieres divorciarte de mí? Lo miré. Si el general Pino está dispuesto a divorciarse, también puede concederme una carta de repudio. La mandíbula de Peyoe se tensó como si reprimiera su ira. Moban, siempre serás la directora de la mansión del general.
Nadie puede superarla, señora directora. Interrumpí las palabras de Pelloe, queriendo sonreír, pero solo logré esbozar un rastro de amargura. Pelloe, ¿sabes? Lo vi hace mucho tiempo. El rostro de Pelloe se endureció. ¿Qué viste? ¿Qué vi yo? Déjame pensar. Fueron tú y Son Chingrio abrazándose, diciéndole que yo me encargaba de los asuntos de la casa, que solo podías darme un título, pero no tu amor. ¿O fue aquel día cuando perseguiste a Son Chingrio? Ella dijo que no quería ser concubina, y tú no la refutaste. Pelloe se puso nervioso de repente. No es eso, Bangwan. Ese día temí que le pasara algo. No me atreví a provocarla. Chingrio no pondrá en peligro tu posición. Basta, Pelloe. Bajé la voz poco a poco. Ya no me importa. ¿Aún lo recuerdas? ¿El amuleto de seguridad que te di antes de ir a esta expedición? Pelloe asintió, suavizando la voz. Claro que lo recuerdo, Bangwan. Siempre me has tenido en tu corazón. Pero, ¿sabes? Hace 2 años, cuando fui a pedir un amuleto de seguridad para ti, vi la placa de oración que escribiste. Querías estar con Son Chingrio para siempre. ¿Y entonces qué soy yo? Aún así, no pude contenerme. Mis ojos se enrojecieron, mirando fijamente a Pelloe. ¿Por qué crees que, por mucho que me maltrates, nunca te dejaré? ¿Así es como me ves? A Pelloe le temblaron los labios al intentar tomarme la mano, pero la esquivé. Antes de irse, dijo que no aceptaría el divorcio en absoluto, pero que me permitiría quedarme en casa de mis padres unos días para reflexionar. Mi madre también me instó a no precipitarme. Pero mi padre me llamó a su estudio. Soltó un largo suspiro y dijo, ya he tenido una larga conversación con Pelloe. Si ya hay una ruptura entre ustedes, forzarla a continuar solo los convertirá en una pareja resentida. Si quieren divorciarse, pues divorciarse. De cualquier manera, el sueldo de su padre les alcanza para mantenerlos. Si conoces a alguien que te guste, simplemente cásate de nuevo. Me picaban los ojos y se me saltaban las lágrimas. Estos años, mientras Pelloe estaba en la guerra, tuve que gestionar y tomar decisiones sobre todos los asuntos de la casa, grandes y pequeños, lo cual era mentalmente agotador. Pero esos pocos días en casa, durmiendo tranquilamente, leyendo y jugando al ajedrez, fueron un raro momento de paz. Pero esos días de paz se vieron repentinamente interrumpidos por una terrible noticia. Mi padre fue encarcelado. Mientras consolaba a mi madre, presa del pánico, envié gente para que hiciera arreglos e investigara la situación. Mi padre estaba acusado de corrupción, y quien lo destituyó siempre se había metido en sus propios asuntos y nunca se había cruzado con él. Pero al investigar, la verdad salió a la luz. Esa persona pertenecía a la facción del viceministro del Ministerio de Derechos, y el hijo menor del viceministro Zhao, quien llevaba mucho tiempo casado, tuvo una relación muy cercana con Son Chingrio. Escribí una carta y preparé generosos regalos para que alguien los entregara, pero fueron rechazados directamente y devueltos, junto con un mensaje de la otra parte. Mi maestro dice que quien haya desprestigiado a la señorita Son en público tampoco debería esperar que la cosa vaya a ser fácil. He oído que tu padre lleva mucho tiempo sufriendo una dolencia en la pierna. El calabozo está húmedo y frío antes del juicio en el Tribunal de Revisión Judicial. Asegúrate de que no muera en prisión. Apreté los dientes, pero no se me ocurrió ninguna solución. La otra parte vino preparada. A menos que pudiera rescatar a mi padre de inmediato, cada momento que pasara en prisión significaba que podía ser atormentado deliberadamente. Solo pensar en esos siniestros métodos de tortura me hacía estremecer de miedo. Preparen el sedán, vamos a la residencia del general. Aunque era la esposa principal de la residencia, estos últimos años solo había socializado con las damas del patio interior. El único que podía hablar en la corte y proteger de inmediato a mi padre era Pei Zhou. Al regresar a la residencia del general, los sirvientes y doncellas que encontré por el camino tenían expresiones extrañas.
Me pareció un tanto extraño, hasta que abrí la puerta del estudio de Pei Zhou, y la vergonzosa escena que vi me hizo subir la sangre a la cabeza. Song Qingru estaba sentada en el regazo de Pei Zhou, con la ropa desaliñada y las mejillas sonrojadas. No era difícil imaginar las indecencias que habrían cometido antes de mi llegada. Al verme, Pei Zhou se quedó atónito por un momento, y luego pareció algo incómodo. Song Qingru lanzó un grito de alarma y hundió el rostro en el abrazo de Pei Zhou. Me obligué a contener el impulso de mi cuerpo de temblar de ira y bajé la cabeza. Mi padre sigue en prisión. No puedo enfadar a Pei Zhou. A Pei Zhou, mi padre, lo acusaron falsamente y lo encarcelaron. Por favor, sálvenlo. Mi padre es mayor y no soporta las penurias de la prisión. No le sorprendió, como si ya lo supiera. Mi corazón se enfrió de inmediato. Song Qingru habló. Señora, el Gran Zhou tiene sus propias leyes. Si su padre fue recto e incorruptible, y nunca cometió ningún delito, ¿cómo pudo ser encarcelado? Si todos los que cometieron un delito vinieran a suplicarle al general que los salvara, ¿cómo podría éste mantener su posición ante la corte? Señorita Son, soy la esposa del general, y mi padre es su suegro. Esto es un asunto familiar. No te corresponde comentar. El rostro de Song Qingru palideció. Continué. Además, si alguien realmente cometió un delito antes de ser encarcelado, ¿no debería saberlo mejor que yo? La familia Son también fue incriminada en aquel entonces, lo que llevó a toda la familia al exilio, ahora que sus nombres han sido limpiados. Solo Song Qingru sigue con vida. Si tus padres y hermanos fallecidos te oyeran hablar con tanta presunción desde el más allá, me pregunto cómo se sentirían. En cuanto terminé de hablar, me arrepentí. No debía haber dejado que Song Qingru me provocara para satisfacer un impulso momentáneo de arremeter. Efectivamente, la expresión de Pei Zhou se volvió fría poco a poco. Bangwan, nunca supe que te habías vuelto tan cruel, desgarrando las heridas de los demás de esta manera. Cruel. Nunca esperé oír esas dos palabras de la boca de Pei Zhou. Apreté los dientes y dije, ¿qué tengo que hacer para que el general esté dispuesto a ayudarme? Song Qingru sollozaba suavemente con los ojos enrojecidos, mientras Pei Zhou la abrazaba fuerte y la persuadía con cuidado, sin mirarme ni una sola vez. Discúlpate con Qingru. Me quedé paralizada, humillándome hasta el polvo con cada palabra, disculpándome con Song Qingru. Pero Song Qingru seguía llorando, incluso empezó a frotarse el pecho, y Pei Zhou frunció el ceño, con una expresión fría como el hielo. Después de un largo rato, me levanté el dobladillo de la falda y me arrodillé lentamente, golpeando el suelo con fuerza con la frente una y otra vez. Fue mi desliz lingüístico lo que ofendió a la señorita Son. Sin embargo, la señorita Son quiere que lo repare. Haré lo que desee. Pei Zhou, si aún recuerdas cuánto trabajé para conseguir el favor de este general, te ruego que salves a mi padre de la cárcel. Mantuve la cabeza gacha, incapaz de ver la expresión de Pei Zhou, solo oyendo su voz suavizarse. Bangwan, ¿por qué tienes que hacerlo? Levántate. Enviaré a alguien enseguida, Qingru. Las palabras de Pei Zhou se interrumpieron al gritar de repente el nombre de Song Qingru, alarmado por el desmayo. La levantó por la cintura y se dirigió a la puerta. Me aferré desesperadamente a la manga de Pei Zhou. Pei Zhou, te lo ruego. Los pasos de Pei Zhou se detuvieron por un momento. Levanté la vista lleno de esperanza, solo para ver su rostro lleno de asco y rabia. Qingru tiene una afección cardíaca y no soporta la agitación. Si está bien, que así sea. Pero si algo le pasa, ni siquiera la muerte de tu padre en prisión será suficiente. Regresé a la residencia muy aturdida, y toda la amargura y los agravios que había estado conteniendo durante tanto tiempo estallaron en ese instante. Vi a mi madre. Me arrojé a los brazos de mi madre y lloré, es culpa mía si no me hubiera casado con Pei Zhou. Mi padre no habría caído en este desastre. Mi corazón se llenó de rabia y dolor. Justo entonces, un sirviente vino a informar que un joven con marcas de látigo en la cara estaba de visita en la puerta. En cuanto al asunto de su padre, estoy dispuesto a ayudar a la señora. De hecho,
Fue ese libertino quien una vez acosó a Song Qingru en la calle. El libertino se llamaba Lin Nan, respondiendo a mis preguntas. Dijo con seriedad, la señora debe pensar que soy un niño rico inútil. Pero lo que la señora no sabe es que mi familia Lin también es un clan de eruditos. Estuve comprometida con Song Qingru desde la infancia, pero nuestra familia pasó por momentos difíciles, y la familia Song se abalanzó sobre la residencia del general, negándose a honrar este compromiso. En aquel entonces, mi hermano mayor fue a proponerme matrimonio en mi nombre, pero la familia Song lo golpeó y lo echó. Por mi culpa, mi hermano perdió una pierna. Tras 10 años de duro estudio, ya no pudo presentarse a los exámenes imperiales y tuvo que regresar a casa para convertirse en maestro. Y Song Qingru, temeroso de que yo difundiera rumores y dañara su reputación de doncella, pareció recordar viejos recuerdos. La furia se encendió en sus ojos y rechinó los dientes audiblemente. En resumen, desprecio profundamente a la familia Song. Siendo honesto, fui yo quien reunió pruebas con tanto esmero y las reportó. ¿No acusaron falsamente a la familia Song? Preguntó Lin Nan con frialdad. ¿Son falsas las acusaciones? ¿Lo que hizo la familia Song merece ser castigado con la muerte 10 veces? En cuanto a la supuesta exoneración, ¿quién está detrás? Seguramente la señora Pei ya tiene la respuesta en su corazón. Inconscientemente, apreté más el pañuelo. Fue Pei Zhou quien lo hizo. Lin Nan dijo que tenía contactos en el Tribunal de Revisión Judicial y que podría conseguir que trasladaran a mi padre esta noche para que lo interrogaran. Aunque seguiría en prisión, el alcance del segundo joven maestro Zhou no llegaría tan lejos. Esa misma noche, visité a mi padre en la prisión del Tribunal de Revisión Judicial. Por suerte, llegó a tiempo, pero aún así, mi padre ya había sufrido los azotes. El segundo joven maestro Zhou era cruel. Hizo que le clavaran pinchos de hierro bajo las uñas a mi padre y luego le echaron agua salada. El carcelero dijo que el segundo joven maestro Zhou les ordenó específicamente que le dieran una cálida bienvenida a mi padre. Al principio, debido a mi relación con Pei Zhou, no se atrevieron a hacer nada. Así que enviaron a alguien a la residencia del general para investigar con cuidado y tacto. Si mi padre realmente había cometido un delito, con solo que Pei Zhou lo dijera, al menos podría evitar ser torturado antes del juicio. Esto se ajustaba al protocolo y no suscitaría críticas. Pero, ¿cómo respondió Pei Zhou? Dijo. Trátalo con imparcialidad. No vuelvas a preguntarme. Trátalo con imparcialidad. Su integridad moral, sus principios inquebrantables, los usó todos contra mi familia Mo. Pero esta imparcialidad en los asuntos de Song Qingru se había desvanecido por completo. Fue mi culpa. Me enamoré de ese joven general a primera vista durante mi juventud primaveral. Sin embargo, no logré ver más allá. Bajo la atractiva apariencia de Pei Zhou no se escondía nada más que un corazón de lobo. La acusación de malversación de fondos fue inventada de la nada. El propósito del joven maestro Zhou era simplemente hacer sufrir a mi padre lo máximo posible, castigarme y humillar públicamente a Song Qingru. Después de que mi padre estuvo a salvo temporalmente, ideé maneras de presentar las pruebas. El Tribunal de Revisión Judicial fue, por supuesto, imparcial, y al poco tiempo mi padre fue liberado. Mi madre y yo estábamos ayudando a mi padre a subir al carruaje, a punto de partir, cuando Pei Zhou se abalanzó sobre mí y me agarró la muñeca. «Suéltame». El arrepentimiento casi desbordó los ojos de Pei Zhou. Bang Wan. Pensé que mi suegro era recto y honesto, que no pasaría nada. Ese día, la repentina enfermedad cardíaca de Qingru me dejó perplejo y me equivoqué. Si algo le pasaba a Qingru, ¿cómo podría enfrentar a su difunto padre? Acababa de recuperarse, y envié a alguien a rescatar a su suegro, pero luego me enteré de que el Tribunal de Revisión Judicial ya lo había limpiado. Casi me dieron ganas de reír al oír esto. Primero, Pei Zhou. ¿De verdad te importa tan poco la seguridad de tu suegro? Yo podría averiguarlo, pero tú no. Segundo, aunque tengas el corazón y los ojos llenos de tu Qingru, ¿de verdad no puedes dedicar ni un momento a ocuparte de este asunto?
Tercero, mi padre también acompañó al viejo general en batallas por todas partes, y cuando me casé contigo, la familia Mo nunca usó este matrimonio para ascender en la jerarquía, por eso terminamos indefensos y sometidos a la intimidación de otros. Has perjudicado a la familia Son, pero, ¿eso significa que no has perjudicado a mi familia Mo? Pei Zhou frunció el ceño. Bangwan, ¿cómo puedes hablarme así? Pero sabía que estaba equivocado, así que no discutió más. Debió de haber estado ocupado cuidando a Song Qingru estos últimos días. Tenía ojeras y un tono de voz desbordante de agotamiento. Bangwan, el que incriminó a tu padre, ya lo he hecho sufrir. Deja de armar un escándalo. Vuelve conmigo. Permanecí impasible y aún así propuse el divorcio. Pei Zhou actuó como si estuviera haciendo una gran concesión. Bangwan, deja de armar un alboroto. Te prometo que no dejaré que Qingru entre en la mansión. La mansión del general siempre te tendrá a ti como su única dueña. Me negué rotundamente a ceder, y Pei Zhou se agitó un poco. Bangwan, Pei Lan. La voz de Pei Zhou y la de Song Qingru sonaron casi al mismo tiempo. Miré hacia el sonido, y el rostro de Song Qingru estaba pálido mientras se agarraba el pecho. Pei Lan, ¿me vas a abandonar otra vez? ¿De verdad? Song Qingru me miró con un destello de resentimiento en sus ojos que rápidamente se transformó en tristeza. Pei Lan, solo necesito una palabra tuya, ¿me deseas a mí? Oh amo Wan. El rostro de Pei Zhou estaba lleno de emociones encontradas. Solté una risa fría y me acerqué para ayudarlo a tomar su decisión. Dije, Pei Zhou, si se niega rotundamente al divorcio, iré a presentar una denuncia por falsificación de pruebas en la revocación del caso de la familia Son y haré que esta delicada jovencita, siempre con problemas cardíacos, sea enviada de vuelta a la frontera. Song Qingru abrió los ojos de par en par, y Pei Zhou también se quedó paralizado, y luego reaccionó. ¿Quién le ha dicho esto? No se preocupe, General Pei, solo he oído rumores y no tengo pruebas sólidas, pero me pregunto si este asunto resistirá una investigación. Pei Zhou estaba conmocionado y furioso, incluso un poco desconsolado. Bangwan, ¿de verdad tenemos que llegar a esto? Te arrodillaste a cada paso para pedir un talismán de paz para mi seguridad. Te quedaste despierto toda la noche cuidándome cuando estaba herido, y ahora me amenazas con algo que podría llevarme a la prisión imperial. Al mirarlo así, sentí desolación en el corazón. Él sabía perfectamente todo lo que había hecho por Pei Zhou, pero insistía en pisotear mi sincero corazón una y otra vez. Era como si acabara de darse cuenta de que finalmente estaba a punto de perder a alguien que se había entregado por completo a él. Así que me agarró la muñeca y no me soltó. Bangwan. Del otro lado, Song Qingru se agarró el pecho y se desmayó de nuevo. Pero justo antes de desmayarse, aún le quedaban fuerzas. Miró a Pei Zhou con ojos nublados y le dijo, Pei Lan, ¿recuerdas cuando tenías 15 años? Dijiste que solo te casarías conmigo. Al final, Pei Zhou aceptó el divorcio. Además de lo que figuraba en la lista de la dote, Pei Zhou también me dio bastante más. Bangwan, incluso después del divorcio, si surge algún imprevisto, siempre puedes venir a la mansión del general a buscarme. Te ayudaré en todo lo que pueda. Dudó en hablar, y de hecho, había un profundo afecto y arrepentimiento en sus ojos al mirarme. Hice la vista gorda ante las pretensiones de Pei Zhou, pero acepté todo lo que me dio sin rechistar. Al fin y al cabo, las heridas de mi padre inevitablemente requerirían médicos y medicinas. En los días siguientes, además de quedarme en casa para acompañar a mis padres, me encargué de las tiendas y, ocasionalmente, intercambiaba noticias con Lin Nan. Song Qingru despidió y vendió a la mayoría de los sirvientes de la mansión Pei, especialmente a las criadas y a los sirvientes veteranos que me habían servido bien antes. Una de ellas vino a mí llorando por sus quejas. Pei Zhou dejó todos los asuntos del patio interior a la entera discreción de Song Qingru. Siempre fue así, solo se hacía el jefe impasible. No lo sabes. Esa señorita Son ni siquiera se ha casado con el general, pero ya se comporta como la dueña de la casa, reemplazando a todos dentro y fuera de la mansión Pei, temerosa de que los sirvientes sepan lo que solía ser. La familia Son cayó en desgracia desde el principio,
por lo que Song Qingru no sabía nada de administrar la casa, llevar las cuentas ni tratar con sus subordinados. Pei Zhou, aún más, no se preocupaba en absoluto por estos asuntos de trastienda. Los viejos sirvientes que podrían haber ayudado a Song Qingru fueron expulsados por ella. La nueva camada de sirvientes incluía, naturalmente, a aquellos que sabían leer el humor de la gente y adular a los demás, adulaban a Song Qingru mientras se llenaban los bolsillos. Pei Zhou estaba acostumbrado a la bien organizada mansión del general, así que le pidió a Song Qingru que aprendiera administración doméstica y contabilidad. Pero Song Qingru cuestionó a Pei Zhou, preguntándole si creía que ella no era tan buena como yo, y luego siguió llorando. A Pei Zhou le causó aún más dolor de cabeza. Sin mí, la cruel primera esposa, interviniendo, los dos acabaron teniendo bastantes fricciones. La consolé un rato y luego pedí a esos astutos vagabundos que trabajaran bajo mi mando. Lin Nan me envió otra noticia. Su investigación sobre la falsificación de pruebas de Pei Zhou ya estaba dando resultados. La noticia de que Pei Zhou se casaría con Song Qingru se extendió por toda la capital. Song Qingru encargó específicamente al mejor artesano de mi taller que le confeccionara su corona de fénix. Se apoyó en Pei Zhou, cubriéndose la boca con una sonrisa tímida. Comerciante Mo, si la corona de fénix está bien hecha, la mansión Pei sin duda le traerá más clientes en el futuro. Será mejor que se esfuerce al máximo. Después de todo, si una mujer lleva 2 o 3 años casada sin tener hijos, probablemente no pueda concebir. Si te vuelves a casar en el futuro sin dejar herederos, será mejor que guardes tu dinero con cuidado. Ella ya estaba en la cima del éxito. Al decir esto, antes de que yo pudiera decir nada, la expresión de Pei Zhou cambió primero. ¿Callar? Miré con calma a Pei Zhou, el general Pei. Como persona, al menos debería tener conciencia. Durante el primer año de mi matrimonio con Pei Zhou, antes de que se fuera a la guerra, me quedé embarazada. Pero aquella vez, Pei Zhou no regresó victorioso. Regresó, gravemente herido. Lo cuidé sin descanso ni sueño y finalmente lo salvé de la muerte. Pero tuve un aborto espontáneo por sobreesfuerzo. El niño de las cartas intercambiadas con Pei Zhou ya tenía nombre. Se llamaba Anan. Wang Wan, en ese entonces, Pei Zhou no estaba completamente inconsciente. En sus ocasionales momentos de lucidez, me tomaba la mano y decía, Wang Wan, me tratas muy bien. Yo, Pei Zhou, nunca te decepcionaré en esta vida. Ahora, Pei Zhou me miraba con los ojos llenos de arrepentimiento. Qué risa después de haberme dado por vencido por completo con Pei Zhou. Siempre había gente que le recordaba, una cosa tras otra, como una vez le entregué todo mi corazón. Sonreí levemente. General Pei, todo eso es cosa del pasado. Será mejor que se preocupe más por sí mismo. Lin Nan actuó con rapidez y decisión. Al día siguiente, mi padre me contó que alguien en el tribunal había destituido a Pei Zhou, acusándolo de favorecer a una concubina en lugar de a su esposa, obligar a su esposa legal a divorciarse por una amante externa y golpear a un comerciante imperial en el proceso, entre otras cosas. Esto, por supuesto, no fue suficiente para amenazar a Pei Zhou, pero esa persona también informó simultáneamente que esta amante externa pertenecía a la familia Son, responsable del caso de malversación de fondos años atrás. Y que Pei Zhou había falsificado pruebas para anular el caso de la familia Son en su nombre. La corte estaba conmocionada. En cuanto a si tuve algo que ver en todo esto, claro que sí. Al fin y al cabo, soy quien mejor conoce a Pei Zhou. Incluso sin inmiscuirme en los asuntos de la corte, sabía exactamente quiénes eran sus confidentes en privado. En una coyuntura tan crítica, Pei Zhou, naturalmente, no podía casarse con Song Qingru con bombos y platillos. Mientras tanto, Lin Nan presionaba cada vez más. El incidente de la familia Son de hace años tuvo enormes repercusiones, y todos en la corte evitaban cualquier conexión con él, mientras que Pei Zhou estaba agotado lidiando con este lío. Se vio obligado a quedarse en la capital a esperar a que se resolviera el caso. Pei Zhou vino a buscarme de nuevo. Cuando alguien me llamó desde afuera, estaba en la tienda hablando con un joven que miraba hacia arriba. Vi a Pei Zhou de pie afuera, con una expresión sombría e indescifrable.
Bangwan, ¿quién es? El apuesto joven dijo con amabilidad, no molestaré más al tendero Mo. Volveré en medio mes a recogerlo. En cuanto ese caballero se fue, Pei Zhou se moría de ganas de preguntarme. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el divorcio y ya estás deseando encontrar a alguien nuevo? Pei Zhou, ¿qué derecho tienes a decirme eso? Además, ese caballero solo estaba aquí para encargar una horquilla como regalo de cumpleaños para su amada esposa. Pei Zhou me miró fijamente. Bangwan, ¿esto era lo que querías? Ayudar a ese Lin Nan, convertirme en el blanco de todos. ¿Tanto me odias? ¿Qué quiere decir el general con esto? Si el general Pei es inocente, nadie podría inventar pruebas para incriminarte de la nada. En cuanto terminé de hablar, Pei Zhou apretó el puño después de un largo rato. Dijo con voz ronca, si esto es lo que quieres, siempre que pueda calmar tu ira, lo que quieras, que así sea. La invención de pruebas por parte de Pei Zhou era inamovible y no resistiría ninguna investigación. Pero Pei Zhou no era de los que se quedan sentados esperando la muerte por amoríos. Durante todos estos años, toda su imprudencia solo se la dedicó a Song Qingru. Así que solo le sonreí con frialdad, pero Pei Zhou dijo de repente, Bangwan, voy a la guerra. Solo entonces comprendí por qué Pei Zhou no entraba en pánico. Había estallado una guerra en la frontera y el tribunal necesitaba hombres capaces. El caso del falso testimonio de Pei Zhou solo podía desestimarse temporalmente. Si volviera victorioso, sería aún menos probable que la corte castigara a un funcionario tan meritorio. Pei Zhou continuó, Bangwan, no te culpo. Tienes razón en odiarme. Por Qingru, cometí muchos errores y te decepcioné. Pero una vez en el campo de batalla, no sé si podré regresar con vida. Antes de cada expedición, me entregabas un amuleto de seguridad por el que rezabas personalmente. Lo interrumpí directamente. General Pei, la última vez me incliné a cada paso para pedirle su bendición, solo para ver en la montaña que quería pasar la eternidad con Song Qingru. Ahora, este amuleto de seguridad, debería pedírselo a la señorita Son. ¿Para qué vienes a verme? Pei Zhou guardó silencio un buen rato y luego dijo con voz ronca, Bangwan, ¿y si digo que me arrepiento? Lo ignoré, cerré la puerta y lo acompañé a la salida. Pei Zhou, solo quiero que mueras, ¿para qué rezar por tu seguridad? Song Qingru vino a presumir ante mí. ¿Crees que puedes separarme de mi pilán con una niña que murió hace mucho tiempo? Te diré que, cuando regrese victorioso, me llevará en un gran sedán para casarse conmigo. Felicitaciones a la señorita Son. Es solo que más te vale soportar la soledad de ese día. Pei Zhou y Song Qingru discutieron sobre asuntos de la casa, y Song Qingru volvió a usar su truco de huir de casa. Pero esta vez, Pei Zhou se vio retrasado por el avance del asunto de las pruebas falsificadas. No solo nosotros observábamos en secreto los asuntos de la residencia Pei. También estaba ese devoto admirador de Song Qingru, el segundo joven maestro Zhao. Por el bien de Song Qingru, fue capaz de incriminar a mi padre y torturarlo. Ahora que su amada estaba molesta de nuevo, naturalmente se apresuró a consolarla sin demora. Para cuando llegó, el segundo joven maestro Zhao ya se le había adelantado. Nadie sabe qué vio exactamente. Pero a juzgar por cómo llegó a verme antes de su expedición, fue bastante intrigante. Pei Zhou. Ay, Pei Zhou. ¿Cómo no pudiste experimentar la sensación de ser traicionado? El segundo joven maestro Zhao era un libertino que frecuentaba burdeles llenos de trucos para seducir a las mujeres. Tras la campaña de Pei Zhou, ambos se reunieron en privado en numerosas ocasiones, con el pretexto de admirar flores y tomar té. Se desconoce si realmente mantuvieron una aventura secreta. En la primavera del segundo año, Pei Zhou regresó victorioso. Estaba sentado en su caballo, lleno de energía, pero su tez estaba algo pálida. Song Qingru lloró de alegría y corrió a arrojarse a sus brazos. Pero Pei Zhou la esquivó. Pei Zhou me miró entre la multitud, y Song Qingru inmediatamente puso cara de ofendido, susurrándole algo al oído. La expresión de Pei Zhou era extremadamente compleja. Song Qingru estaba embarazada.
Cuando Lin Nan lo descubrió, se burló. ¿Quién sabe si es la semilla del general Pei? Pero me quedé aturdido al pensar de nuevo en esa niña llamada Nan. Pensé que esta vez, pasara lo que pasara, Song Qingru por fin cumpliría su deseo y se convertiría en la esposa del general. Pero Pei Zhou vino a bloquearme el paso otra vez. En el templo que solía visitar. Después de recitar en silencio la oración por Anan, me levanté del cojín y vi a Pei Zhou detrás de mí. Tenía unos moretones muy evidentes en la frente, y me entregó un amuleto de la paz manchado de sangre. Bangwan, aunque ya he cometido muchos errores, no quiero que me malinterpretes. Nunca le di a Qingru el amuleto de la paz por el que rezaste, el que viste aquella vez. Ella misma rezó por ello. Él empezó a contarme cómo había escondido el amuleto de la paz contra su pecho, y cómo esa pieza de cobre grabada con escrituras benditas había bloqueado la punta de lanza de un enemigo. Habiendo escapado por poco de la muerte, estaba aún más convencido de que yo era quien debía pasar la vida con él. Estaba atrapado en obsesiones pasadas y no sabía cómo apreciar a la persona que tenía delante. Estaba completamente equivocado. Sacó otro amuleto de seguridad. Bangwan, tengo esto para ti. De ahora en adelante, no volveré a hacerte daño. Empecemos de nuevo. Bien. Con razón se lastimó la frente. Para obtener este tipo de amuleto de seguridad, hay que inclinarse 3 veces con cada paso desde el pie de la montaña hasta la cima. Intentaba imitar mi amor por él para hacerme cambiar de opinión. Pero yo solo dije con calma, ¿y qué harás con Song Qingru? Está embarazada de tu hijo. Al oírme preguntar esto, una sombra se dibujó en los ojos de Pejó. Esa niña no se quedará. En cuanto a Song Qingru, también la despediré. Ignoré a Pejó y me fui directamente. Lin Nan estaba tomando té en la trastienda, esperándome tranquilamente. Al verme regresar, sonrió. El general Pe vino a molestarla otra vez, señorita Mo. ¿Sabes por qué? Claro que lo sabía. Hace 3 meses, mi joyería elaboró un tocado exquisitamente delicado. Encargué que lo entregaran en la residencia Zhao para la señora Zhao. Los hermanos Zhao estaban enfrentados. Aunque el segundo joven amo era disoluto, gozaba de gran favor por ser el hijo menor. Incluso después de la separación de la familia, seguía habiendo mucha fricción entre la primera y la segunda familia. La señora Zhao era una mujer astuta y me dio mucha información útil. Por ejemplo, el segundo joven amo de Zhao llevaba años frecuentando burdeles y hacía tiempo que había contraído una enfermedad contagiosa. Por ejemplo, el segundo joven amo de Zhao, borracho, una vez se jactó ante una concubina de haberse acostado con la esposa del futuro general. Esa concubina provenía de una familia respetable, y solo esperaba que su familia ahorrara suficiente dinero para rescatarla. Pero él la llevó a la fuerza a sus aposentos. Así, gracias a los planes deliberados de la señora Zhao, se convirtió en una espía secreta de la rama principal. Naturalmente, Song Qingru también percibió el cambio de actitud de Pejó y seguía queriendo usar al joven maestro Zhao para lidiar conmigo. Pero Pejó probablemente ya se había enterado de su relación ilícita. Y ante la deliberada persecución de Pejó, el joven maestro Zhao apenas pudo protegerse. Justo entonces, ocurrió otro robo en la residencia de educación física, y la culpable fue la nodriza de Song Qingru. Esta se había ido de la residencia a los 6 años, por lo que el incidente de la familia Son no la afectó. Tiempo atrás, por casualidad, Song Qingru la rescató y, como era de esperar, la trató como su confidente. Pero el hijo único de esta nodriza era ludópata. Al ver que Song Qingru era fácil de engañar, robó en secreto muchos adornos de oro y plata para venderlos y así saldar las deudas de juego de su hijo. Al ver que nunca la habían descubierto, su apetito se acrecentó. De hecho, robó una piedra de tintero fina del estudio de Pejó, pensando que Pejó no se daría cuenta. Pero esa piedra de tintero fue un regalo que le di a Pejó durante nuestra etapa de recién casados. Antes de que Pejó recibiera noticias de Song Qingru, él y yo habíamos compartido muchos momentos charlando a la luz de las velas y disfrutando de nuestra mutua compañía mientras leíamos. Pejó intentó por todos los medios hacer las paces, enviando gente de vez en cuando para mostrar su preocupación y para visitarme.
Incluso cuando me negué a volver a verlo, no se molestó y siguió enviándome mensajes diciendo cuánto me extrañaba mientras observaba la residencia. Como era de esperar, Pejó montó en cólera y quiso vender a la nodriza en el acto. Song Qingru vino llorando y armándome un escándalo. Peilan, mi nodriza, es la única persona de mi pasado que me queda a mi lado. Es solo cuestión de plata. ¿Por qué le das tanta importancia? ¿O es porque esta piedra de tinta fue un regalo de esa gemida y simplemente no soportas separarte de ella? Si es así, ¿por qué me quedo en la residencia Mo sin ningún estatus ni título? Pejó era extremadamente fría, entonces vete. Sin ti, Bangwan y yo estaríamos bien. Song Qingru pareció como si de repente no reconociera a Pejó, su llanto cesó de golpe. Pejó no se dio cuenta en absoluto. Al verme por fin, me miró con profundo cariño. Bangwan, los melocotoneros de la montaña han florecido. Siempre decías que estaba demasiado ocupada con mis deberes oficiales para acompañarte. ¿Qué te parece hoy? ¿Vamos a disfrutar de las flores? Song Qingru se quedó allí, observándote con la mirada perdida, y de repente frunció el ceño. Peilan, me duele. Debajo de ella, la sangre goteaba poco a poco, gota a gota. Me quedé atónito y le dije a Pejó que buscara a alguien que la llevara a la clínica. Pero a Pejó no le importó en absoluto. ¿No está a punto de abortar? Ni siquiera es mi hijo. ¿Qué tiene que ver conmigo? Peilan, el bebé, sálvame. Salva a mi bebé. Song Qingru lloró mientras agarraba la manga de Pejó, pero él la apartó de un tirón. El rostro de Pejó estaba lleno de asco. ¡Qué asqueroso! No me toques. Este niño nacería con tu sucia enfermedad de todas formas. Mejor enviarlo a la reencarnación ahora. Song Qingru temblaba por completo. Lo sabías todo. Estaba harto de estas dos personas. Llévala a la clínica, no a mi tienda. ¿Aún quiero abrir, o no? Pejó se disculpó rápidamente y le pidió a un sirviente que enviara a Song Qingru. No te preocupes, Bangwan. A quienes te han hecho daño, no perdonaré a ninguno. Quería replicarle al que más me hizo daño. ¿No eres tú? Pero cuando Pejó se giró, en la parte expuesta de su cuello, vi unas erupciones rojas. Efectivamente, poco después, Song Qingru sufrió un aborto espontáneo y fue enviado a la mansión. El joven maestro Zhao también fue emboscado una noche tras visitar las casas de placer, fue golpeado en un callejón con un saco en la cabeza y le rompieron 3 piernas. La familia Zhao, naturalmente, no pudo tragarse este insulto, pero a falta de pruebas, y con Pejó con solo una victoria y en la cima de su fama, su majestad, naturalmente, se puso de su lado. El joven maestro Zhao había sido malcriado por culpa de Song Qingru. Nunca más pudo exhibir su vigor varonil. Cuanto más había amado antes, más odiaba ahora. Sin que esa preocupación lo detuviera, le dio la vuelta a la canción Asuntos de Familia, demostrando que Pejó había dado falso testimonio. Esta vez, el caso que no pudo investigarse debido a la guerra de aquel entonces, finalmente tuvo un avance clave. Con pruebas sólidas, ni siquiera el emperador pudo proteger a Pejó. Pejó fue despojado de su cargo y retenido en la capital a la espera de más detalles. Vino a buscarme de nuevo, con aspecto demacrado. Pensé que iba a desahogarse conmigo, pero noté que Pejó también tenía un aspecto muy extraño, murmurando algo sobre que ya lo había perdido todo y que no podía perderme a mí también. Lo miré sin expresión alguna. Pejó, deja de molestarme. Entre tú y yo no hay ninguna posibilidad. Pejó se quedó paralizado un buen rato. Luego dijo con voz ronca, Bangwan, ¿de verdad ya no sientes nada por mí? En aquel entonces, tu corazón y tus ojos estaban llenos solo de mí. Dije con firmeza que si aún sintiera algo por ti, yo, Mo Wan, habría vivido estos 20 años en vano. Song Qingru fue encarcelado nuevamente, a la espera de juicio. En cuanto al asunto del segundo joven maestro Zhao, que incriminó a mi padre bajo la represalia deliberada de Pejó y la ayuda secreta de la rama mayor de la familia Zhao y mía, fue desenterrado de nuevo, y él también fue encarcelado.
Esta vez le devolveré todo lo que le infligió a mi padre. La situación con Son Chingru era bastante interesante. Lin Nan ordenó específicamente que Son Chingru recibiera buenas órdenes para vengar a su hermano. Los carceleros también desconfiaban de Pejo, pues temían su regreso al poder y no querían ofenderlo, así que fueron a preguntar. Y la respuesta de Pejo fue: trátalo con imparcialidad. ¡Qué risa! Lin Nan y yo fuimos a visitar a Son Chingru. Tras su aborto, sus loquios no cesaban y la torturaron en prisión hasta dejarle todo el cuerpo cubierto de heridas. Ya no tenía su antigua apariencia delicada y hermosa. Al verme, sus ojos brillaron de odio. Le transmití las palabras de Pejo sin cambiar ni un ápice. Son Chingru se quedó atónita, se agarró el vientre y estalló en una carcajada desenfrenada. Pejo, que tengas una muerte horrible. No sentí ninguna satisfacción, solo pena. Al final, Pejo solo perdió su puesto, pero aún hay posibilidades de que lo restituyan. Sin embargo, tu vida está completamente arruinada. Son Chingru me miró con la mirada perdida, pero luego se rió como una loca. Su vida también está completamente arruinada. Esta vez, nadie vino a salvar a Son Chingru. Fue exiliada de nuevo a una tierra gélida, pero una mujer frágil que acababa de sufrir un aborto espontáneo y no se había recuperado del todo, probablemente moriría en el camino antes de llegar. Los escándalos románticos de Pejo también se extendieron por la capital, incluyendo el hecho de que la novia de la que prefería divorciarse para casarse con su esposa le había puesto los cuernos, e incluso había contraído una enfermedad venérea. Un hombre arruinado como él jamás podría ser general. No es de extrañar que el emperador lo despojara de su cargo con tanta facilidad. Tras perder la confianza del emperador, Pejo vendió sus bienes en la capital y se fue a Yonin. Oí que gastó una fortuna contratando médicos de renombre allí, pero no pudieron curarlo. Para cuando volví a tener noticias, supe que no solo tenía el cuerpo cubierto de cosas repugnantes, sino que también sufría convulsiones frecuentes y, al final, quedó paralizado. Me estremecí, sintiendo que solo escuchar esas noticias me hacía temer ser contagiado por él. Tendero, aquí está el libro de cuentas de este mes de la tienda. Por favor, échale un vistazo. Tomé el libro de contabilidad y lo examiné con atención. Lin Nan, a mi lado, parecía impotente. Mo Wan, has estado ocupado durante tantos días seguidos. El dinero nunca se gana del todo. ¿No puedes acompañarme a dar un paseo por las afueras? Ni siquiera he levantado la cabeza. Tú eres un comerciante imperial, pero yo no. Si no trabajo duro, mi familia Mo solo estará a merced de otros. Lin Nan curvó los labios. Si fueras a... Lo interrumpí rápidamente, mirándolo con ojos claros. Yo, Mo Wan, nunca volveré a depender de nadie. Son Chingru tenía razón en algo, las mujeres nunca debemos arriesgar nuestra vida entera, apostando a si podremos conservar para siempre el favor de un hombre. Lo que tienes en tus manos es lo que más importa.